Érase una vez una gran familia de lobos que caminaba tranquila por la montaña boscosa. Es que sabés que no todos los lobos son como el lobo feroz del cuento de Caperucita Roja. Estos eran lobos salvajes, pero les gustaba vivir en manadas. Andaban muchas familias juntas. Era invierno. Iban por el bosque, cuando de repente el cielo se llenó de nubes negras, a punto de llover. Por eso, la familia de lobos, la misma que te había contado antes, que caminaba en la montaña boscosa, buscaba un refugio para protegerse del frío y de la lluvia. En ese momento, justo antes de que empezara la lluvia, el jefe de la manada de lobos decidió que todos se quedaran en el bosque de pinos a pasar esa noche, y así se cubrirían con los árboles. Mientras tanto, la mamá loba reunió a toda la familia y juntó bien cerquita un lobo al lado del otro para que duerman más abrigados. Todos estaban muy cansados de tanto caminar y enseguida se durmieron. Pasaron unas horas y en la mitad de la noche se sintieron fuertes golpes en la tierra, como si se sacudiera el piso, como un temblor. La sorpresa de todos fue que esos golpes eran las pisadas de unos osos perezosos gigantes y peludos. ¡Guau! Los megaterios eran. Los megaterios eran animales prehistóricos, pero ya no existen. Después de unos cuantos gruñidos entre lobos y megaterios, se fueron cada cual por su camino. La manada igual quedó sobresaltada por esta aparición inesperada de los megaterios. Entre tanto, sin que nadie lo notara, un lobo cachorro, el más pequeño, se resbaló por la ladera de la montaña, el más chiquito. Llegó mareado al fondo del valle entre los cerros, bien abajo, lejos de donde estaban todos los demás. De tanto rodar y rodar, el lobito quedó aturdido, sin darse cuenta en dónde estaba, y pasaron unos minutos hasta que volvió a orientarse, pero no encontraba el rastro de su familia. En el bosque, la manada avanzaba en su camino. Pero ¡ojo! ¡Falta el lobito! La mamá loba notó la ausencia del más pequeño. ¡Esperen! ¡Falta el cachorrito!, gritó. Es muy raro que una manada de lobos pierda a su crío. Por eso todos los buscaban. Aullaban, lo llamaban, pero el lobito no podía oírlos desde el fondo del valle. La mala suerte quiso que se levantara una tormenta de nieve, y eso fue lo peor. Es que la manada no encontraba al pequeño lobo porque la nieve había borrado sus pasos. Los lobos estaban apurados justamente por la tormenta y tuvieron que seguir su marcha rápida sin Lobito. Lobito intentó seguir los pasos de su familia, pero tampoco pudo encontrarlos. Lobito tuvo que buscarse un refugio dentro de un tronco hueco para protegerse de la tormenta. Cuando paró la tormenta, volvió Lobito a buscar las huellas de su familia.
trató de olfatearlos para descubrir dónde estaban, pero la nieve y el viento habían borrado todos los rastros. Ya no quedaba ninguna señal de su manada. Se perdieron. Pasaron unos días y Lobito estaba perdido en el valle. Sin comida, fueron unos días muy difíciles para él. No todo va a ser tan triste. ¿Adivinás lo que le va a pasar a Lobito? Ahora te lo vamos a contar. Rack, un niño pequeño, no muy lejos de donde estaba Lobito en ese momento, se estaba desperezando dentro de su casa. Estaba muy contento y se sentía fuerte por toda la carne de mamut que había comido en la cena. Su familia todavía dormía, porque esa noche habían cazado un elefante gigante con grandes colmillos y pelo largo, un mamut prehistórico. Rack miró hacia afuera y vio algo que se movía entre la nieve que le llamó la atención. Salió de la casa y fue hacia allí. Cuando se acercó, se cruzó con unos ojitos marrones y bien brillantes y un poco tristes. No lo vas a poder creer. ¿Sabés quién era? Era Lobito. ¡Era Lobito! Rack notó que era un cachorro muy pequeñito y decidió una cosa: tomarlo entre sus brazos y llevarlo a su casa. Lobito no se asustó porque estaba muy débil. Ya en la casa, Rack le dio agua y un trozo de carne de mamut. Por primera vez en muchos días, Lobito probó bocado, se alimentó y pudo al fin dormir un rato tranquilo. Rack lo miraba cada rato. Quería estar seguro que Lobito no fuese peligroso y que no lo fuera a morder. Así pasaron los días y Lobito acompañaba a Rack a todas partes. Dormían juntos en la casa. Casi siempre, Lobito salía junto a toda la familia de Rack de cacería y ayudaba a cazar la presa de ese día. Así fue como comenzó a ser muy querido por todos. Lobito había encontrado casi una nueva familia. Rack y Lobito crecieron juntos. Jugaban a las carreras, comían la misma comida, dormían uno al lado del otro, salían de cacería los dos solos. Pasó el tiempo y se hicieron jóvenes. Esta fue la primera vez en toda la historia que convivieron un lobo y un humano. Lobito creció, pero su tamaño fue menor y su carácter más manso que el de los demás lobos salvajes. Ya no necesitaba ser tan feroz. Rack y Lobito llegaron a hacerse adultos, grandes, y hubo una novedad. Se supo que Lobito era una hembra. Lobito al final era Lobita. Quiso la historia que Lobito se juntara con un lobo salvaje en el bosque. Y después de 2 meses, Lobita tuvo cachorritos. Lobita los cuidó y también Rack con su familia ayudaban a darles atención y alimentos. Entonces, esos cachorros, los hijos de Lobita, no le tuvieron miedo y tampoco eran agresivos con los que los criaban. Con el tiempo,
Raki y Lobita tuvieron cada cual sus hijos y después también sus nietos. Y fueron cada vez muchos más. Crearon una nueva familia entre lobos y hombres. Hubo amistad entre ellos. Y estos fueron los grandes cambios. Los grandes cambios fueron que los nietos de Lobita ya no eran tan salvajes y les gustaba compartir la vida con seres humanos. Eso sí, eran más pequeños que los otros lobos, menos feroces y adaptados a vivir en casas y acompañar a la gente con la que convivían. La historia cuenta que así una parte de los lobos salvajes fue cambiando mucho. Tanto cambiaron que pudieron comunicarse con los hombres y con el tiempo llegaron a ser iguales a los perros como los que conocemos hoy. Desde entonces, como Raki y Lobita se hicieron grandes amigos. ¿Sabías que todo, pero todo lo que está vivo en el planeta Tierra fue cambiando a través de miles y miles de años? Los animales, las plantas y los seres humanos con el tiempo fueron transformando poco a poco sus cuerpos, sus tamaños, sus formas, sus cerebros y hasta su inteligencia. Los cambios se sucedían para poder sobrevivir y adaptarse a los cambios del clima y así conseguir alimentarse con la comida que había en el medio ambiente. A estos cambios y a estas adaptaciones se llama evolución biológica. Evolución biológica. Evolución biológica. Por ejemplo, te cuento que las jirafas al principio del tiempo tenían cuellos cortos y algunas pocas el cuello largo. Pero como las hojas en los árboles, que los árboles estaban cada vez más altos, las hojas cada vez más altas, las jirafas no llegaban. Entonces, aquellas que sobrevivieron fueron las del cuello largo. Otra suerte muy distinta tuvieron los dinosaurios. Hubo un tiempo que la Tierra se congeló. La era del hielo, ¿te acordás? Y porque no pudieron adaptarse al frío, los dinosaurios, después de haber reinado sobre el planeta, desaparecieron, se extinguieron. Después de eso, los animales que poblaron el planeta fueron mucho más pequeños porque podían sobrevivir sin que los dinosaurios se los comieran. Otro ejemplo es el que te contamos en este cuento. La historia de cómo se hizo el lobo amigo del hombre ocurrió más o menos hace 12.000 años. Muchísimos años atrás. Ahora existen muchísimos perros. ¿Y viste cómo se parecen muchísimos perros a Lobita?